Le dieron al humano ciego la fea hermana alienígena, pensando que no se daría cuenta. ¿Qué pasó? Lucas Park se alzaba sobre la plataforma de aterrizaje, su figura musculosa recortaba una silueta impresionante contra el horizonte alienígena de Verle. La nave diplomática que lo había llevado a través de 17 sistemas estelares se apagó tras él con un zumbido que se fue apagando. A pesar de la venda negra y apretada que le cubría los ojos, un gesto humano tradicional de respeto durante las ceremonias matrimoniales veralianas, sentía todo a su alrededor. El extraño olor metálico de la atmósfera, las sutiles vibraciones de pasos que se acercan, las conversaciones susurradas tanto en vertical como en estándar. El embajador Parks se dirigió a él con una voz profunda y ligeramente acentuada. «Soy la alta consejera Tra. Bienvenido al Palacio Imperial de Veral». Lucas extendió su mano con precisión práctica. «El honor es mío, consejero. Confío en que los preparativos para la ceremonia se estén llevando a cabo según lo acordado». Un momento de vacilación, tan breve que la mayoría lo pasaría por alto, pero Lucas lo captó al instante. Sus otros sentidos, perfeccionados desde que perdió la vista a los 6 años, detectaron cambios sutiles en los patrones de respiración de quienes lo rodeaban. Por supuesto, Tra respondió con demasiada suavidad. «La princesa espera tu presentación en el Jardín de la Serenidad. Por favor, sígueme». Mientras caminaban, el bastón de Lucas golpeaba rítmicamente contra el piso de piedra pulida. No lo necesitaba para la navegación. Su percepción espacial era excepcional, pero proporcionaba información útil sobre su entorno y mantenía a los demás al tanto de sus limitaciones. Los susurros continuaron a su alrededor. «Él no sabrá la diferencia». El emperador insistió. «Mejor así para todos». Lucas reprimió una sonrisa. Pensaban que era sordo y ciego. El aire cambió cuando entraron en lo que debía ser el Jardín de la Serenidad, más cálido, lleno del aroma de una flora desconocida. Escuchó el suave susurro de la tela frente a él y sintió una presencia esperando. «Embajador Parks», anunció Tra formalmente. «Permítame presentarles a la princesa Alana de la Casa de Bertal, su prometida». Lucas hizo una profunda reverencia y luego se enderezó. «Princesa, he viajado a través de las estrellas para conocerte». Extendió la mano y, tras un momento de vacilación, sintió que unos dedos tocaban los suyos. Inmediatamente supo que esta no era la princesa que le habían prometido. La mano que se encontró con la suya era más pequeña. La textura de la piel era diferente a la de los archivos diplomáticos vitalianos que había memorizado. El patrón de respiración indicaba nerviosismo y el olor, una fragancia sutil, casi imperceptible, a diferencia de los perfumes reales descritos en sus informes. «Señor embajador», respondió una voz suave, más aguda de lo esperado. «Te doy la bienvenida a Veral». Lucas levantó suavemente su mano hacia su rostro, un gesto tradicional permitido en los rituales de cortejo vitalianos. Sus dedos trazaron rasgos que confirmaron sus sospechas. Esta no era la princesa Alana. La estructura facial estaba mal, los pómulos más altos, la mandíbula más delicada. «¿Puedo saber tu nombre?», preguntó suavemente, con sus dedos aún apoyados en la piel azul que se sentía suave bajo su tacto. Otra vacilación. «Soy Elia de la Casa Bertile». «Ali», repitió, dejando que su pulgar rozara suavemente su mejilla. «No Alana». La tensión en el jardín se hizo palpable. Escuchó la brusca inhalación de Tra. Sintió que el pulso de Eli se aceleraba bajo las yemas de sus dedos. «Mi hermana fue detenida inevitablemente», dijo finalmente Eli, mientras su voz cobraba fuerza. «Yo estoy en su lugar». Lucas sonrió, sus manos todavía ahuecando su rostro. «Ya veo», dijo, y la ironía de sus palabras no pasó inadvertida para ninguno de los presentes. «Entonces es un placer conocerte, Ali de la Casa Veral». Él sintió su sorpresa. Claramente, ella esperaba enojo, rechazo o al menos confusión. Y en lugar de eso, bajó su mano para tomar de nuevo la de ella,
llevándola a sus labios en un gesto humano de respeto. Quizás podrías mostrarme los jardines, sugirió. Me han dicho que son bastante hermosas. ¿Quieres continuar?, preguntó Tra, con confusión evidente en su voz. Por supuesto, respondió Lucas suavemente. Vine a forjar una alianza entre nuestros pueblos. Los detalles parecen haber cambiado, pero el propósito sigue siendo el mismo. Se giró hacia donde sintió que estaba Alia. A menos que la princesa se oponga a mi compañía. No, dijo Alia rápidamente. Sería un honor para mí mostrarte los jardines. Mientras se alejaban del atónito grupo diplomático, Lucas le ofreció su brazo a Yaya, quien lo tomó con vacilación. Su tacto era ligero, incierto. «Creen que no lo sé», murmuró lo suficientemente fuerte para que ella lo oyera. «¿Sabes qué?», ella preguntó con tensión en su voz. Lucas sonrió. Todo. Por primera vez, oyó una pequeña risa genuina escapar de ella. «Lo dudo mucho, humano Lucas», corrigió. «Y te sorprendería lo que percibo, Elia. Por ejemplo, sé que te consideran menos atractivo según los estándares berellanos. Por eso pensaron que podían engañarme». Sus pasos vacilaron. «Eres directo. Creo que ahorra tiempo», respondió. «Lo que no sé es por qué se arriesgarían a insultar a la tierra con una sustitución tan obvia». Elí lo guió alrededor de lo que debía ser una fuente. Podía oír el agua. «Mi hermana se casará mañana con el príncipe de Nexor. Un partido políticamente más ventajoso». «Ya veo», dijo Lucas nuevamente. «Y tú fuiste la solución conveniente». «Sí», admitió ella. La hermana no deseada apta solo para un humano ciego que no sabría la diferencia. Lucas se detuvo y se giró para mirarla. Su error, dijo en voz baja, fue asumir que la vista es la única manera de ver la belleza. «Cuéntame sobre los rituales de cortejo veralianos», dijo Lucas mientras continuaban su caminata por los jardines. Sus dedos rozaron planos desconocidos. Sus texturas no se parecen a nada de lo que hay en la tierra. Elia dudó. «Son bastante formales. Tradicionalmente, las parejas pasan 3 meses en compañía supervisada antes de que se les permita tocarse más allá de una ceremonia de tomarse de las manos». Lucas se rió. «Y, sin embargo, aquí estoy, habiendo tocado tu rostro a los pocos minutos de conocerte. Las costumbres humanas se consideran sorprendentemente atrevidas», admitió ella, y su voz se calentó ligeramente. El cuerpo diplomático pasó semanas debatiendo cómo dar cabida a su naturaleza táctil. «Mi naturaleza táctil», repitió Lucas divertido. «¿Es ese el término diplomático para ello?». «La educada», respondió Elia, y Lucas detectó una sonrisa en su voz. Otros sugirieron que los humanos eran simplemente primitivos en sus interacciones sociales. Lucas se detuvo junto a lo que olía como un arbusto en flor. «¿Puedo?», preguntó, señalando la planta. «Por supuesto», respondió ella. Sus dedos exploraron la flora alienígena. Pétalos que parecían metal frío pero que cedían como seda. «Primitivo es una palabra interesante. En la Tierra, podríamos usarlo para describir algo auténtico, no filtrado por la pretensión social». Su mano volvió a encontrar la de ella. «Me gusta cómo puedo sentir que tu pulso se acelera cuando te toco». La sutil pausa en su respiración confirmó su observación. «Eso es inusualmente perspicaz», murmuró. «¿Necesidad?». Lucas se encogió de hombros. «Cuando se pierde un sentido, otros lo compensan. Escucho los cambios sutiles en tu voz. Siente los cambios de temperatura en tu piel». Se acercó más. Solo lo suficiente para sentir el calor de su cuerpo. «Por ejemplo, sé que ahora mismo te estás sonrojando». «Los bertalianos no se sonrojan», protestó. «La temperatura de tu piel acaba de subir 2 grados», respondió con una sonrisa. «¿Cómo lo llamas?». Una pausa. «Lo llamamos color revelador», admitió. «Se considera inapropiado en entornos formales». Lucas dio un paso atrás, respetando su incomodidad. «Pido disculpas si violé un tabú cultural». «No»,
dijo rápidamente, sorprendiéndose a sí misma con su entusiasmo. Quiero decir que esto es educativo para la alianza. Será valioso comprender la franqueza humana. ¿Educativo? Lucas repitió, su sonrisa ensanchándose. Por supuesto. Continuaron caminando y Lucas notó cómo Elías se acercaba poco a poco a él, rozándose ocasionalmente sus brazos. Cada contacto envió una corriente de conciencia entre ellos. ¿Qué más debería saber sobre la cultura veraliana? Él preguntó, por el evidente intento de sustituir a las novias. Eli emitió un sonido, mitad risa, mitad suspiro. Somos un pueblo de apariencias y jerarquía. La belleza es poder. La posición lo es todo. Su voz adquirió un tono amargo. Quienes carecen de cualquiera de las dos cosas se vuelven invisibles. ¿Como tú? Preguntó Lucas suavemente. Nací con una variación genética, explicó. Mis marcas son plateadas en lugar de doradas. Mis ojos carecen de la luminiscencia adecuada. Pequeñas diferencias, pero suficientes para hacerme inadecuado. Lucas volvió a tomar su mano y la encontró sin dudarlo. En la tierra tenemos un dicho, la belleza está en los ojos de quien mira. Quizás es una suerte que mire con sentidos diferentes. Eres muy amable, dijo ella, para alguien que ha sido engañado. Tengo curiosidad. No es amable, corrigió Lucas. Eres diferente a cualquier otra persona que haya conocido, humana o no. Tu voz transmite emociones. Tus palabras intentan ocultarse. Tus movimientos son elegantes pero cautelosos. Me fascinas, Aliyah, de la casa Bertile. Ella dejó de caminar. Lucas sintió que habían llegado a una ensenada apartada, protegida por lo que parecía un dosel de enredaderas colgantes. Deberías estar enojado, susurró. Este engaño podría dañar la alianza. No soy diplomático porque no tengo control sobre mis emociones, respondió Lucas. Me interesa más saber por qué aceptaste esta farsa. No tuve elección, dijo, para luego corregirse inmediatamente. No, no es del todo cierto. Podría haberme negado, pero las consecuencias habrían sido graves. Para ti o para Veral. Admitió. El matrimonio de mi hermana con el príncipe Nexor asegurará recursos vitales que nuestro planeta necesita. Y yo, su voz se quebró. Te condenarían aún más al ostracismo. Lucas terminó por ella. Sí. Lucas extendió la mano y sus dedos encontraron el borde de la venda. ¿Puedo quitarme esto ahora? La ceremonia no empieza hasta mañana, ¿correcto? Sí, pero la voz de Elías denotaba pánico repentino. Por favor, no. Sus manos se detuvieron. ¿Por qué no? Porque entonces me verás de verdad, susurró. Y a pesar de tus amables palabras, la realidad suele ser decepcionante. Lucas bajó lentamente las manos, respetando su deseo. En cambio, las levantó para enmarcar suavemente su rostro. Alí, no he visto con mis ojos desde que tenía 6 años, pero te veo con más claridad que nadie en este planeta. La sintió temblar bajo su tacto. ¿Cómo puedes decir eso? Porque siento tu fuerza, dijo, con los pulgares. Recorriendo sus pómulos. Percibo la inteligencia en tus palabras. Siento la pasión que controlas con tanto cuidado. Sus dedos recorrieron sus labios, sintiéndolos separarse ligeramente con su tacto. La temperatura entre ellos pareció subir varios grados. El cortejo humano es muy diferente, susurró Eli, sin apartarse. Sí, asintió Lucas, acercándose hasta que sus frentes se tocaron. Mucho menos formal, mucho más intuitivo. Muéstrame, susurró ella. Lucas acortó la distancia que los separaba, sus labios encontrando los de ella con perfecta precisión. El beso fue suave al principio, luego se profundizó cuando Alia respondió con sorprendente intensidad. Sus brazos rodearon su cuello mientras él la rodeaba por la cintura. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Eso fue, Elías parecía quedarse sin palabras. ¿Educativo?
sugirió Lucas con una sonrisa. Su risa fue genuina esta vez, desinhibida. Extremadamente. El embajador Parks y Lady Ala son requeridos en la Cámara Imperial de inmediato. La voz severa del heraldo real interrumpió su momento de conexión. Lucas sintió que Alia se tensaba. Bajo su tacto, su temperatura corporal descendió perceptiblemente. La Cámara Imperial, susurró. Eso significa mi padre. El emperador Telon. Lucas terminó de alisarse el uniforme diplomático. Supongo que nuestra educación en el jardín ha sido notada. Esto es serio, Lucas. La voz de Elías tembló levemente. Mi padre no cita a la gente a la Cámara Imperial por infracciones menores. Ejecuta a la gente allí. Lucas le tomó la mano, pero la encontró fría. Soy una representante diplomática de la Tierra. No se arriesgaría a un conflicto interestelar. No entiendes la política berteliana, respondió ella, guiándolo hacia lo que debía ser el palacio. A los humanos solo se les ha concedido un estatus provisional. Un paso en falso y la alianza se derrumba. Lucas le apretó la mano para tranquilizarla. Entonces no daremos un paso en falso. El camino a la Cámara Imperial se le hizo más largo de lo que probablemente fue, sus pasos resonando por pasillos que Lucas percibió que se hacían más grandes y ornamentados. El aire se volvió más fresco, con un aroma que le recordó al incienso y al ozono. Cuando llegaron, el heraldo los anunció con una serie de tonos. Clics que Lucas reconoció como una traducción formal. Entren, ordenó una voz profunda que parecía resonar desde las mismas paredes. Lucas sintió que un mentiroso le soltaba la mano mientras cruzaban el umbral. Él lo entendió. Las apariencias importaban ahora. Embajador Parks. La voz del emperador se dirigió directamente a él. Espero que su alojamiento sea satisfactorio. Muy impresionante, Su Majestad Imperial, respondió Lucas con una reverencia formal en dirección a la voz. Su hospitalidad honra la tierra y, sin embargo, una nueva voz femenina, aguda y con autoridad, intervino. Usted paga esa hospitalidad deshonrando nuestras costumbres. La consorte imperial Merea Elía susurró apenas audible. Se observó a mi hija teniendo contacto físico de naturaleza íntima. El consorte continuó teniendo contacto, lo cual viola nuestras tradiciones más sagradas. Lucas se mantuvo erguido, proyectando confianza. En la Tierra, el contacto físico es nuestra forma de comunicar sinceridad y confianza. Pido disculpas por cualquier malentendido cultural. ¿Malentendido? Una tercera voz se unió. Hombre rebosante de desdén. El humano arañó a nuestra hermana como si fuera una bestia. Príncipe Kalin. Eli lo identificó suavemente. Lucas sintió que la tensión en la habitación aumentaba. No quise faltarle el respeto a Lady Alia ni a sus tradiciones, dijo con cautela. Pero debo señalar que me prometieron a la princesa Helena en los acuerdos diplomáticos. Encontrar a Lady Elia en su lugar sugiere que no soy el único que se toma libertades con nuestro acuerdo. Un pesado silencio siguió a sus palabras. El humano es más perceptivo de lo previsto, dijo finalmente el emperador Telon, con un tono ilegible. Es ciego, se burló el príncipe Kalin. No puede percibir nada. Y, sin embargo, Lucas replicó con suavidad, percibí la sustitución de inmediato. Es justo como percibo que esta confrontación no se trata realmente de un beso en el jardín. Giró ligeramente la cabeza, dirigiéndose a donde percibió a Elía. Se trata de lo que tu familia teme que pueda descubrir sobre ti. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. Te excedes, embajador, advirtió el emperador. No más de lo que hiciste cuando ofreciste a una hija mientras dabas a luz a otra. Lucas respondió. La tierra valora la honestidad en sus alianzas. ¿Qué más ocultas? Padre. La voz de Elías resonó con una fuerza inesperada. El humano dice la verdad. Este engaño estuvo mal. Silencio. La consorte siseó. Olvidas tu lugar. Mi lugar. La voz de Eli se elevó. Más audaz.
Mi lugar iba a estar escondido y luego ofrecido a un alienígena ciego que supuestamente no notaría la diferencia. Pero él sí lo sabe. Él ve más que cualquiera de ustedes. Lucas sintió una oleada de admiración por su valentía. El humano la ha corrompido, declaró el príncipe Kalin. Su contacto la ha despertado. ¿Condición? ¿Condición? Preguntó Lucas, volviéndose hacia Alia. ¿Qué condición? Antes de que pudiera responder, el emperador habló. Basta. La alianza con la Tierra sigue siendo valiosa a pesar de esta complicación. Embajador Parks, se le asignarán nuevas habitaciones separadas de Lady Ala. La ceremonia se llevará a cabo mañana según lo previsto. ¿Y si me niego? Preguntó Lucas en voz baja. Entonces la Tierra perderá el acceso a nuestros corredores hiperespaciales, declaró el emperador rotundamente. Sus naves tardarían décadas en llegar a sus colonias exteriores en lugar de meses. Su economía colapsaría en un año. Lucas asintió lentamente. Entiendo lo que está en juego, Su Majestad. Pero necesito una conversación privada con Lady Ala antes de tomar una decisión. En absoluto. La consorte objetó. 1 hora, replicó el emperador. Supervisados por guardias reales. A una distancia respetuosa, añadió Lucas. Lo que discutamos es entre Lady Ala y yo. Tras un momento de tensión, el emperador accedió. 1 hora, y luego dará su respuesta, embajador. Los escoltaron a una pequeña cámara adyacente al salón imperial. Lucas percibió que los guardias se posicionaban junto a la puerta, lo suficientemente lejos como para tener privacidad si hablaban en voz baja. ¿A qué condición se refería su hermano?, preguntó Lucas de inmediato. La voz de Elías era apenas un susurro. Poseo una habilidad poco común entre los bertalianos. Cuando conecto con alguien, puedo percibir sus pensamientos, sus intenciones. ¿Telepatía?, preguntó Lucas, fascinado. Más limitada. Requiere contacto físico. Por eso el contacto íntimo es tan tabú en nuestra cultura. Podría revelar demasiado. Hizo una pausa cuando nos besamos. Me lees la mente. Lucas sonrió. Vislumbres. Admitió. Tu atracción por mí es abrumadora, genuina, diferente a todo lo que he experimentado. Lucas se acercó, bajando aún más la voz. ¿Es por eso que temen nuestra conexión? Porque podrías descubrir secretos de estado a través de mí. En parte, dijo, pero sobre todo porque llevan años convenciéndome de que no valgo nada. Que mi apariencia me hace indeseable y mi habilidad me hace peligrosa. Su voz se fortaleció. Destruiste esa ilusión en minutos. Lucas tomó su mano, sintiéndola dudar antes de aceptar su toque. ¿Qué pasa si seguimos adelante con este matrimonio? No lo sé, admitió, pero sentí algo cuando tocamos a Lucas. Algo que quiero explorar más a fondo. Él sonrió, llevándose la mano de ella a los labios, al igual que yo. Cuando Lucas regresó a la cámara imperial, su decisión estaba tomada. Se mantuvo erguido, con los hombros erguidos, la imagen de la confianza humana que había establecido a la Tierra como una presencia formidable en la política interestelar. Su Majestad se dirigió al emperador Tallón. Directamente. Procederé con el matrimonio con Lady Ala. Sintió la sorpresa que recorría la sala, el sutil cambio en los patrones de respiración, los movimientos casi imperceptibles. Sin embargo, Lucas continuó antes de que nadie pudiera hablar. Tengo condiciones. ¿Condiciones? El príncipe Kalin se burló. No estás en posición. Hablo por la Tierra, interrumpió Lucas con firmeza. Y la Tierra no entra en alianzas desequilibradas. La voz del emperador se mantuvo mesurada. ¿Qué condiciones, embajador? Primero, a Lady Elia se le concederá el estatus completo como mi compañera diplomática con todos los privilegios y protecciones de una representante de la Tierra. Imposible, objetó el consorte. Ella es veraliana. Ella será mi esposa, respondió Lucas. En la Tierra, los cónyuges comparten estatus.
Esto no es negociable. Podía percibir el silencio calculador del emperador. En segundo lugar, Lucas continuó: necesito información completa sobre las habilidades de Lady Ala. No más secretos entre aliados. Esas habilidades son un asunto de Estado, dijo el emperador. Afectan directamente a mi matrimonio y, por extensión, a la relación de la Tierra con Berl. Revelación completa o no hay alianza. Lucas oyó el cambio del emperador en lo que debía ser su trono. Y tu tercera condición, embajador. Un canal de comunicación directo con él. Mando central de la Tierra, sin la vigilancia diaria de la seguridad beraliana. La temperatura en la habitación pareció bajar aún más. Pides mucho, dijo finalmente el emperador. Ofrezco mucho a cambio, respondió Lucas. La protección militar de la Tierra, nuestros avances tecnológicos. E hizo una pausa para comprender un hecho. Mi silencio sobre el intento de sustitución, que mi gobierno consideraría un grave insulto, sería visto como un grave insulto. La amenaza implícita flotaba en el aire. Padre. La voz de Elías rompió el silencio con más fuerza que Lucas hasta entonces. La oferta humana es un intercambio justo. Más que justo, considerando nuestro engaño. Te pasas de la raya, hija, siseó la consorte. No, respondió Alia con firmeza. Por primera vez, estoy exactamente donde debo. Lucas sintió una oleada de orgullo ante su valentía. El embajador Parks, el emperador, habló tras una larga pausa. Acepto tus condiciones con una modificación. Tu comunicación con la Tierra será diaria, pero limitada a 10 minutos. 30 minutos, Lucas. Respondió. 15, ofreció el emperador. Definitivo. De acuerdo. Lucas asintió. La ceremonia se llevará a cabo mañana según lo previsto. Así sea, declaró el emperador. Pueden retirarse. Al salir de la cámara, Lucas sintió la mano de Elia deslizarse en la suya, su toque electrizado por una nueva confianza. Eso era, susurró, un preed. La diplomacia suele serlo, respondió Lucas con una sonrisa. Sobre todo cuando hay humanos involucrados. Más tarde esa noche, en las dependencias diplomáticas de Lucas, mucho más lujosas que las que le habían proporcionado inicialmente, Eli explicó sus habilidades con más detalle. Mi sensibilidad telepática es rara, pero no única, dijo en voz baja a pesar de la pantalla de privacidad que Lucas había activado. Lo que me hace peligrosa es su fuerza y mi control sobre ella. ¿Peligrosa en qué sentido?, preguntó Lucas, sentado a su lado en lo que parecía un banco con cojines. La mayoría de los vitalianos con este don solo pueden recibir pensamientos superficiales mediante un contacto prolongado, explicó. Puedo acceder a recuerdos más profundos, intenciones, incluso deseos subconscientes. Bajó aún más la voz. Y puedo proyectar pensamientos de vuelta. Lucas silbó suavemente. Eso te convertiría en un recurso de inteligencia. O un arma, añadió con gravedad. Por eso he fingido durante años que mi habilidad es débil, poco fiable. Pero no lo es. No, admitió. Se está fortaleciendo. Especialmente, dudó. Especialmente conmigo, supuso Lucas, buscando su mano. En el momento en que sus pieles se conectaron, Lucas sintió una extraña calidez que le recorría el brazo hasta la mente. No invasiva, sino íntima, de una forma que nunca había experimentado. Sí, suspiró ella. Contigo es diferente, más intenso, más recíproco, sugirió Lucas, sorprendido de percibir vagas impresiones de sus emociones, su nerviosismo, su excitación, su creciente deseo. Eso es imposible, jadeó ella, retirando la mano. Los humanos no son telépatas. Tal vez no sea telepatía, reflexionó Lucas. Tal vez sea algo completamente distinto cuando nuestras especies se conectan. Él la alcanzó de nuevo, encontró su hombro y luego trazó con los dedos su rostro. ¿Puedo?
Su respuesta fue inclinarse hacia su tacto, sintiendo su piel calentándose bajo las yemas de sus dedos. Tu hermano mencionó una profecía, dijo Lucas suavemente, mientras su pulgar recorría su pómulo. ¿Qué no querían que supiera? A Ellie se le cortó la respiración. ¿Cómo lo hiciste? No lo hice, sonrió Lucas. Pero tu reacción simplemente lo confirmó. Ella rió suavemente. Humano inteligente. Es un regalo, respondió inclinándose más cerca. Ahora bien, esta profecía es antigua, susurró mientras sus labios rozaban su sien. Desde antes de que lográramos viajar al espacio. Habla del ciego que ve todas las verdades y que se unirá al paria marcado para generar una nueva era. Lucas se quedó quieto. Eso es específico. Demasiado específico para la comodidad de mi familia. Ellie estuvo de acuerdo. Especialmente porque la profecía continúa diciendo que esta unión derribará los tronos de oro y levantará los estandartes de plata. Plata, repitió Lucas, mientras sus dedos encontraban las marcas plateadas en su piel. Al igual que sus marcas, no el oro como las familias reales. Ahora entiendes por qué nos tienen miedo, dijo. ¿Por qué intentaron controlar nuestra reunión y luego entraron en pánico cuando nos conectamos tan rápido? Lucas la atrajo más cerca, sintiendo el calor de su cuerpo contra su pecho. Deberían tener miedo, murmuró contra su cabello. No de profecías, sino de subestimar a los humanos. Iberalianos sin nada que perder, añadió, deslizando las manos por su pecho. Al encontrarse sus labios, Lucas sintió que esa extraña conexión mental florecía de nuevo, más fuerte esta vez, con la impresión de los sentimientos de Elías, sus deseos, su creciente confianza en él. Dejó caer sus propias barreras, deseando que ella sintiera su genuina atracción, su respeto por su fuerza, su determinación de proteger su alianza. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Lucas percibió una nueva determinación en Elia. Mañana, susurró contra sus labios. Cuando nos casemos, esperarán que sigamos la tradición berteliana. Aposentos separados durante un mes antes de la consumación física. ¿Y qué esperas?, preguntó Lucas, recorriendo la curva de su cintura con las manos. Su respuesta fue guiar sus manos hacia arriba, arqueando su cuerpo ante su tacto. Supongo que los humanos no siguen las tradiciones vitalianas en eso. Lucas sonrió, acercándola más. Tendrías razón. El amanecer amaneció sobre la capital, Veral, bañando las agujas de cristal con una pálida luz lavanda. En sus aposentos diplomáticos, Lucas despertó. Al suave zumbido de su comunicador seguro, lo cogió, con cuidado de no molestar a Elia, que dormía a su lado, respirando suave y rítmicamente. Su noche juntos había sido transformadora. Más allá de la conexión física, intensa y tierna a partes iguales, algo profundo había sucedido entre ellos. Cada roce había profundizado su vínculo mental hasta que Lucas sintió que conocía a Ellie más íntimamente que a nadie que hubiera conocido. Sus pensamientos habían fluido hacia los suyos, y, sorprendentemente, los suyos hacia los de ella. Una conexión que, según ella, no tenía precedentes. Línea segura establecida, anunció el comunicador en voz baja. Mensaje prioritario del Comando Tierra. Lucas presionó el pulgar contra el lector biométrico. Parks recibiendo al embajador llegó la voz nítida del almirante Channing. Inteligencia ha descubierto información inquietante sobre Bertal. Tenemos razones para creer que han estado negociando. En secreto con el dominio Krell. Lucas se puso rígido. Los Krell fueron los adversarios más agresivos de la Tierra, responsables de ataques a 3 colonias humanas en la última década. ¿Detalles?, preguntó. En silencio. Comunicaciones interceptadas sugieren un acuerdo de intercambio de recursos. Los bertalianos proporcionan acceso a sus corredores hiperespaciales. Los Krell proporcionan tecnología armamentística avanzada. Se desconoce la cronología, pero las comunicaciones hacen referencia a un cambio de circunstancias tras una ceremonia real. La mente de Lucas daba vueltas.
¿La boda? ¿Mi boda? Precisamente nuestra preocupación. Channing lo confirmó. Creemos que una vez que su matrimonio se gane la confianza de la Tierra, planean unirse a esta alianza Krell. Podría estar en peligro, embajador. Entendido. Procederé con cautela. Se apaga. Al cortarse la conexión, Lucas sintió que Elías se movía a su lado. Malas noticias, murmuró ella, trazando patrones en su pecho con los dedos. Lucas dudó solo un instante antes de decidirse por la honestidad. La Tierra cree que su gobierno planea traicionar nuestra alianza a favor de los Krell. En lugar de sorpresa o negación, la temperatura corporal de Elia bajó, su versión de palidez. Los Krell. Eso es peor de lo que temía. ¿No te sorprende?, preguntó Lucas, volviéndose hacia ella. He presentido engaños más allá de la sustitución de la novia, admitió. Pero me han mantenido alejada de las reuniones importantes durante años debido a mis habilidades. No se arriesgarían a que descubriera sus verdaderos planes. Lucas se incorporó, con su mente táctica activa. La ceremonia es en 4 horas. Necesitamos saber más antes de eso. Hay una manera, dijo Alia vacilante. Después de anoche, nuestra conexión es más fuerte. Si toco a ciertos miembros de la corte durante la ceremonia, podrás leer sus intenciones, finalizó Lucas. ¿Pero eso no te pondría en riesgo? Sí, reconoció ella. Pero después de lo que compartimos anoche, mis habilidades se sienten amplificadas. Podría lograrlo sin ser detectado. Lucas la atrajo hacia sí e inhaló el aroma único de especias y flores de su piel. Anoche fue transformador, completó su pensamiento, mientras sus dedos recorrían su brazo. En la historia de Bertalian, nunca ha habido registro de una especie extraterrestre capaz de corresponder a nuestra conexión mental. No debería ser posible. Los humanos tenemos la costumbre de hacer lo imposible. Lucas sonrió, besándola en la frente. Es algo así como lo nuestro. Su risa era ligera y musical. Estoy empezando a entender por qué algunas especies encuentran a tu especie tan aterradora. Espantoso. Lucas levantó una ceja. Te adaptas tan rápido, superas limitaciones que detendrían a otros, explicó, con la mano apoyada sobre su corazón. Anoche, no solo aceptaste mi toque mental, sino que llegaste a mi mente. Ningún italiano ha conseguido eso conmigo. Tal vez por eso la profecía especifica un humano, sugirió Lucas. Quizás seamos especialmente compatibles con tus habilidades. Elías se quedó en silencio por un momento. Hay más en la profecía que no compartí, admitió finalmente. Dice que la unión despertará la vista dormida y revelará las estrellas ocultas. Vista latente, repitió Lucas. Eso podría significar muchas cosas. Tunni, en los textos antiguos, las estrellas a menudo se referían a verdades. Ella explicó, conocimiento oculto. Lucas asintió pensativamente. Bueno, sin duda ya hemos descubierto información oculta. Y hay que abordar el asunto de la aparente traición de tu familia. Necesitamos un plan para la ceremonia, dijo Elías, con voz cada vez más decidida. Si los Krellyer están involucrados, esto es más importante que la política de la corte. De acuerdo, respondió Lucas, mientras su mente diplomática ya formulaba estrategias. Esto es lo que haremos. El gran templo de Bertal era una maravilla arquitectónica que incluso Lucas podía apreciar a través de sus otros sentidos. La acústica perfecta que transportaba susurros a cientos de metros de distancia, las sutiles variaciones de temperatura al pasar bajo vastas cúpulas, el aroma a piedra antigua y aceites ceremoniales. Él y Elía habían sido separados al llegar, como exigía la tradición. Ahora él estaba de pie en el altar central esperando su llegada, rodeado de la élite de la sociedad bertelliana y un pequeño contingente de diplomáticos humanos. «Embajador nervioso», preguntó el alto consejero Tra a su lado. Anticipándose, Lucas corrigió con una sonrisa diplomática. «Esta alianza cambiará nuestros dos mundos». En efecto,
Trne asintió, su tono ilegible. Lucas agudizó sus sentidos al captar fragmentos de conversaciones susurradas en el templo. La mayoría eran comentarios triviales sobre su apariencia, especulaciones sobre la ceremonia, chismes sobre asuntos de la corte, pero un intercambio cerca del fondo del templo captó su atención. Y tras la atadura, el emisario Krell espera una confirmación inmediata. El humano no sospecha nada. El emperador lo ha dispuesto todo. Lucas mantuvo una expresión neutral mientras los cuernos ceremoniales anunciaban la llegada de allá. La multitud reunida guardó silencio mientras ella se dirigía al altar. Por el gas y los murmullos, Lucas dedujo que su aparición estaba causando un gran revuelo. «Lleva la corona de plata», susurró a alguien cerca. «El emperador se pondrá furioso». «La profecía», siseó otra voz. «Empieza». Cuando Eli llegó hasta él, su mano encontró la suya con segura precisión. En el momento en que se tocaron, su conexión mental floreció de nuevo, más fuerte que antes, inmediata y clara. «Planean matarte después de la ceremonia», pensó ella. «El emisario Krell está aquí, disfrazado de un noble menor de la provincia del sur». Lucas le apretó la mano suavemente para confirmar que había recibido su mensaje. «Mi padre firmó el acuerdo hace 3 días», continuó. «Las naves terrestres tendrán permitido el paso por los pasillos según lo prometido, pero las naves de guerra Krell las seguirán usando los mismos códigos de acceso». El oficial imperial comenzó la ceremonia. Su voz sonora resonó por el templo mientras recitaba antiguos votos veratalianos. Lucas y Eli respondieron como lo habían ensayado, pero por debajo de sus palabras, sus mentes continuaron su intercambio urgente. «Hay más». Eli proyectó que la profecía es la razón por la que nos temen. No se trata solo de un cambio político. Se trata de un cambio evolutivo. Los textos hablan de un nuevo tipo de Bertalión que surgiría de nuestra unión. Uno con habilidades que acabarían con la estructura de poder actual. Mientras el oficial enrollaba un cordón ceremonial alrededor de sus manos unidas, simbolizando su unión, Lucas sintió que algo extraño sucedía. La conexión mental entre ellos se intensificó, expandiéndose más allá de la mera comunicación. De repente, de forma imposible, formas y colores comenzaron a formarse en su mente. No eran recuerdos ni imaginación, sino información visual real. Estaba viendo de verdad por primera vez desde la infancia. A través de los ojos de Elía, puedo ver. El pensamiento resonó en la mente de Lucas mientras la información visual inundaba su conciencia por primera vez en más de 20 años. A través de los ojos de Elía, presenció la imponente arquitectura del gran templo, el mar de la colorida nobleza veraliana y sobre todo, asimismo, alto e imponente con su atuendo diplomático terrestre formal. Su venda, un marcado contraste con su rostro. «Concéntrate, Lucas», guiaron los pensamientos de Elías. Allí, 3 filas atrás, el noble con la banda carmesí. Ese es el emisario Krell. Lucas dirigió su mirada compartida hacia la figura, con una apariencia de evitación, pero con sutiles diferencias en la postura y el movimiento que delataban su naturaleza alienígena. A través de la percepción mejorada de Elía, Lucas pudo ver una leve distorsión alrededor del ser, una especie de disfraz holográfico. Y allí, continuó Elía, los guardias reales de la entrada tienen disruptores, no armas ceremoniales. El oficial imperial continuó la ceremonia, ajeno a su silencioso intercambio. «El cordón sagrado une, así también vuestros destinos serán unidos», invocó, apretando el material plateado alrededor de sus manos unidas. En el momento en que se anudó el cordón, ocurrió algo extraordinario. Las marcas plateadas de Eli comenzaron a brillar con creciente intensidad, visibles incluso a través de sus ropas ceremoniales. La asamblea se llenó de asombro. «La profecía se manifiesta», gritó alguien entre la multitud. Lucas sintió una extraña sensación de hormigueo detrás de los ojos, que se extendía por todo su cuerpo. A través de su conexión, sintió que lo mismo le sucedía allá,
una transformación física desencadenada por su vínculo. Ahora Lucas se proyectó en su conciencia compartida. Antes de que puedan actuar con una sincronización perfecta, imposible para cualquier pareja normal, se giran para encarar a la corte reunida. Lucas se quitó la venda de los ojos con su mano libre, revelando unos ojos que ahora brillaban con la misma luz plateada que las marcas de Eli. «Pueblo de Beral», anunció, con una claridad inusual en su voz. «Estoy ante ustedes como representante de la tierra, pero también como alguien que ha visto la verdad». Enfatizó la palabra visto con deliberada ironía. «Vuestro emperador ha traicionado no solo la tierra, sino todo Beral al aliarse secretamente con el dominio Krell». El caos estalló cuando el emperador se levantó de su trono. «Apoderaos de ellos», ordenó. Los guardias avanzaron pero dudaron cuando el brillo de Eli se intensificó. Varios miembros de la corte, aquellos con tenues marcas plateadas similares a las de ella, aunque menos pronunciadas, se movió para colocarse entre ellos y los guardias. «La profecía de plata se cumple», anunció un anciano consejero beraliano, quitándose su túnica ornamentada para revelar unos brazos marcados con plata. «El tiempo del engaño termina hoy». Lucas identificó al emisario Krell disfrazado que intentaba escabullirse. «Embajador Revik de la Tierra», gritó a un diplomático humano en la asamblea. «El agente Krell está escapando. Tercera fila, banda carmesí». El equipo de seguridad humana reaccionó instantáneamente, moviéndose para interceptar al extraterrestre disfrazado. El Krell, al darse cuenta de que estaba expuesto, buscó un arma oculta, pero dos guardias humanos lo derribaron antes de que pudiera disparar. Mientras tanto, el príncipe Kalin había sacado una espada ceremonial. «Esta abominación debe terminar», gritó, lanzándose hacia Lucas y Eli. Lo que ocurrió a continuación sorprendió a todos los presentes. Sin romper sus manos unidas, Lucas y Eli se movieron en perfecta armonía. Como si compartieran no solo la visión, sino también la coordinación física, esquivaron el ataque de Kalin con fluida gracia. Lucas usó su mano libre para desarmar al príncipe mientras Elías simultáneamente proyectaba un pulso mental que dejó a su hermano tambaleándose, agarrándose la cabeza. «Suficiente». La voz del emperador Tallón resonó por todo el templo. «¿Te atreves a interrumpir una ceremonia sagrada con estas acusaciones?» «Nos atrevemos a decir la verdad», respondió Alia, con una voz más fuerte de lo que Lucas jamás la había oído. «Como ahora digo la verdad sobre lo que le hiciste a mi madre cuando empezó a desarrollar marcas plateadas». El emperador palideció visiblemente. «Silencio. La envenenaste lentamente», continuó Alia implacablemente, temiendo la profecía. «Incluso entonces, has reprimido a quienes tienen marcas plateadas durante generaciones, llamándonos defectuosos cuando simplemente somos diferentes, evolucionados». Lucas se dirigió a la atónita asamblea. «La alianza que tu emperador negoció con los Krell les habría dado acceso a las colonias de la Tierra a través de tus corredores hiperespaciales. Miles de millones de vidas humanas iban a ser sacrificadas por tecnología armamentística». La consorte imperial dio un paso al frente. «Estos son mentiras. El humano ha corrompido la mente de Elia». «Véanlo ustedes mismos», desafió Lucas, asintiendo al embajador Revik, quien activó un proyector holográfico. La conversación grabada entre el emperador y el emisario Krell se reprodujo para que todos la oyeran, evidencia condenatoria de la traición planeada. Al terminar la grabación, los bertalianos con la marca plateada avanzaron, creciendo en número a medida que más se revelaban en la asamblea. «La profecía es cierta», anunció el anciano consejero. «Durante generaciones, hemos ocultado nuestras marcas, temido nuestras habilidades, hemos sido tratados como seres inferiores. Se acabó». Lucas sintió una emoción a través de su vínculo, esperanza, reivindicación y una férrea determinación. Sus pensamientos se unieron a los de él. «Esto es más grande que nosotros ahora». Los marcados con la marca plateada han estado esperando este momento durante generaciones. El emperador,
al ver que su apoyo se desmoronaba, realizó un último movimiento desesperado. Sacó un pequeño dispositivo de su túnica. Si lo activo, la flota Krell que espera más allá de nuestra luna atacará inmediatamente. Ríndanse ahora o ambos mundos arderán. Lucas sonrió, una sonrisa humana y confiada que había desconcertado a adversarios alienígenas de toda la galaxia. No contaría con eso, Su Majestad. Se giró hacia el embajador Revik. Estado. El diplomático humano revisó su comunicador. La flota terrestre informa que todas las naves Krell han sido neutralizadas. El almirante Channing les envía sus saludos y agradecimiento por la advertencia anticipada. El rostro del emperador se contorsionó de rabia. Imposible. ¿Cómo pudiste saberlo? Cometiste un grave error, respondió Lucas. Asumiste que un humano ciego no se daría cuenta de lo que tenía delante. Apretó la mano de Elijah. Me diste a la única persona que podía ayudarme a verlo todo. Un año después, Lucas se encontraba en el balcón de la nueva embajada de la Alianza, contemplando el horizonte transformado de la capital de Veral. Las agujas plateadas de la recién construida Academia de Ciencias Evolutivas brillaban a la luz de la mañana, símbolo de los notables cambios que habían azotado la sociedad berelliana. Aunque ya no necesitaba ver a través de los ojos de Elijah, su propia visión había regresado gradualmente durante el último año, otro regalo inesperado de su vínculo, aún apreciaba su conexión mental. Había evolucionado hacia algo más sutil y profundo. Una constante conciencia mutua que trascendía la proximidad física. Admirando de nuevo tu obra, la voz de Eli llegó a sus espaldas, cálida y afectuosa. Lucas se giró para ver a su esposa. Su piel azul celeste brillaba. A la luz de la mañana, las marcas plateadas eran más prominentes que nunca. Su belleza, antes oculta, ahora irradiaba abiertamente, libre de los estándares bertellanos que la consideraban fea. La suave curva de su abdomen bajo su vaporosa túnica plateada era el nuevo milagro de su extraordinario viaje. Obra nuestra, la corrigió, atrayéndola hacia sus brazos. Estaba pensando en cuánto ha cambiado desde que intentaron engañar al humano ciego. Eli rió. El sonido parecía música. El mayor error de cálculo en la historia diplomática bertelina. Su pérdida, mi inconmensurable ganancia, murmuró Lucas, besándola en la frente. La transición no ha estado exenta de desafíos. Después de que se descubrió la traición del emperador, Veral experimentó meses de agitación política. Los veralianos, marcados por la plata, liderados por Aliyah y el anciano consejero Trabane, habían formado un gobierno provisional mientras se desarrollaba un nuevo sistema constitucional. El exemperador y el príncipe Kalin ahora cumplían cadena perpetua por traición. Aunque la consorte imperial había elegido el exilio en un mundo colonial distante, la princesa Alana sorprendentemente se había convertido en una de sus aliadas más fuertes. Libre de la influencia de su padre, había revelado sus propias marcas plateadas suprimidas, mucho menos prominentes que las de Alias, pero presentes de todos modos, y ahora servía como embajadora de verle en la Tierra. La delegación del Consejo Galáctico llega hoy. Eli se lo recordó, mientras su mano encontraba la de él. ¿Estás nervioso? Los humanos no se ponen nerviosos, respondió Lucas con un guiño. Nos preocupamos estratégicamente. Por supuesto, bromeó ella. ¿Cómo podría olvidar que el Consejo Galáctico, una confederación informal de 17 especies de carenados espaciales, había visto inicialmente con alarma los avances humanos bertalianos? La compatibilidad genética sin precedentes entre sus especies, que culminó en el embarazo de una abogada, había desencadenado sesiones de emergencia y acalorados debates sobre las posibles implicaciones. ¿Tienen miedo? Lucas había explicado al Consejo de Transición berteliano meses antes, no de nosotros específicamente, sino de lo que representamos. La evolución ocurre en tiempo real. Las fronteras entre las especies se vuelven permeables. Deberían estar emocionados. Elijah había rebatido. Piensen en las posibilidades de cooperación, de crecimiento.
Esa es la perspectiva humana, Lucas había señalado con orgullo. Vemos oportunidades donde otros ven amenazas. Ahora, mientras se preparaban para recibir a la delegación científica y diplomática del Consejo, Lucas sintió una oleada de optimismo. Los datos médicos preliminares sobre su hijo en desarrollo ya habían revolucionado la xenobiología en todo el espacio conocido. El bebé portaba marcadores genéticos de ambas especies, pero se desarrollaba con normalidad, algo que antes se creía imposible. Recibí un mensaje del almirante Channing esta mañana, dijo Lucas mientras regresaban al interior. El primer humano conjunto. Los ejercicios de la flota vertiliana fueron un éxito total. La tecnología de enlace neuronal basada en nuestro vínculo ha superado todas las expectativas. La profecía plateada continúa desarrollándose, observó Ali. Aunque dudo que los antiguos Sears imaginaran cruceros de batalla hiperespaciales, rió Lucas. Probablemente no, pero acertaron con las partes importantes. El ciego que ve todas las verdades y el paria marcado que trae una nueva era. Y alzando estandartes plateados, añadió Elía, señalando la nueva bandera berellana que ondeaba junto al emblema de la tierra, un campo azul profundo con una estrella plateada en el centro. Sus aposentos en la embajada reflejaban su singular alianza, una mezcla de practicidad humana y estética brattaliana. La consola de comunicaciones emitió un suave sonido, indicando una transmisión entrante. Embajador Parks, dijo la voz de su asistente humano. Las naves del Consejo Galáctico han entrado en órbita. Solicitan permiso para enviar a su delegación. Permiso concedido, respondió Lucas. Nos encontraremos con ellos en el gran salón de recepciones. Mientras se preparaban para partir, Elías se detuvo frente al espejo, ajustándose la túnica ceremonial. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó de repente, al estar atada a la fea hermana. Lucas se movió. Detrás de ella, sus manos descansaban suavemente sobre sus hombros mientras ambos miraban su reflejo. Nunca vi fealdad en ti, dijo suavemente. Incluso cuando estaba ciego. Lo sé, susurró ella, apoyándose contra él. Por eso me enamoré de ti. Sus ojos se encontraron en el espejo, los de él ahora tenían un flex plateado que hacía juego con sus marcas. Suyo con una profundidad y confianza que había florecido durante el año que pasaron juntos. Pensaron que no notaría la sustitución, reflexionó Lucas, mientras sus manos se deslizaban hacia abajo para acunar su creciente vientre. En cambio, me di cuenta de todo lo que importaba. La percepción humana es notablemente adaptable, asintió ella, dándose la vuelta en sus brazos. Como es tradición berteliana, aparentemente, respondió con una sonrisa. ¿Quién hubiera pensado que su gente acogería el cambio con tanto entusiasmo? Necesitaban un catalizador, dijo Elía. Alguien que les muestre posibilidades más allá de sus estructuras rígidas. Sus dedos recorrieron el iris plateado de sus ojos. La humanidad trajo esa chispa. ¿Humanidad? Sí. Lucas, bromeó, usando la frase irreverente que se había convertido en una especie de broma diplomática interna entre su especie. Elía se rió, el sonido resonó a través de su vínculo mental y de la habitación. En efecto. Ahora, vamos a mostrarle al Consejo Galáctico lo que sucede cuando subestimas a un humano ciego y a la novia alienígena que nadie quería. Mientras caminaban hacia el salón de recepción, los representantes de ambos mundos asintieron respetuosamente. Lo que había comenzado como un engaño diplomático se había transformado en la alianza interna de especies más importante de la historia conocida. El niño que esperaban, llamado ya la primera de las estrellas plateadas de la poesía bertoeliana, representaba no solo su vínculo personal, sino un nuevo camino evolutivo hacia adelante. ¿Listo para cambiar la galaxia?, Lucas preguntó mientras se detenían frente a las grandes puertas. La sonrisa de Elías era radiante, sus marcas plateadas brillaban suavemente con emoción. Con yo, siempre. Las puertas se abrieron para revelar a los dignatarios reunidos de todo el planeta.
Todas las miradas se volvieron hacia la pareja que había reescrito las reglas de lo que era posible entre especies. El embajador Lucas Parks y la consellera Parks anunciaron el anuncio. Avanzaron juntos, unidos en propósito y en amor. El humano ciego que todo lo veía y la hermana no deseada que se había convertido en el batallón más importante en generaciones. A veces Lucas reflexionaba mientras saludaba a los asombrados delegados. Las mayores victorias diplomáticas surgieron de los errores de cálculo más espectaculares. Le habían dado al humano ciego su fea hermana alienígena humanoide, pensando que no se daría cuenta. Lo que pasó lo cambió todo. 5 años después, los jardines del complejo del parque bullían de actividad mientras diplomáticos y dignatarios de 17 mundos se mezclaban bajo árboles en flor. En el centro de todo, un pequeño niño de piel azul y ojos color marrón plateado se movía entre los invitados y su risa se escuchaba en toda la reunión. Tyrion, llamó Lucas al ver a su hijo a punto de escalar una de las esculturas decorativas. El embajador de Andromeida no es un gimnasio infantil. El embajador en cuestión, un ser gigantesco de múltiples extremidades, retumbó divertido. No me importa, señor embajador Parks. El joven terrión me honra con su curiosidad. Ellie apareció al lado de Lucas y su mano encontró la de él con facilidad. Su conexión mental vibraba con afecto compartido mientras observaban a su hijo encantar a otro representante galáctico. Él tiene tus habilidades diplomáticas, observó. Y mi desprecio por el protocolo. Es una combinación aterradora, coincidió Lucas con una sonrisa. Tarian Eyen Parks, llamado así por la antigua palabra berteliana que significa puente y abuelo de Lucas, se había convertido en una especie de celebridad galáctica desde su nacimiento. El primer niño humano viable de Bertelian encarnaba la inesperada compatibilidad entre sus especies que los científicos todavía luchaban por explicar. Más notables que su mera existencia eran sus habilidades. A los 3 años, había demostrado aptitudes telepáticas que superaban incluso a las de Elías, conectándose sin esfuerzo con seres de múltiples especies. A los 4 años, había comenzado a manifestar patrones cognitivos únicos que le permitieron comprender intuitivamente idiomas y conceptos extraterrestres. La Academia de Ciencias Galácticas ha solicitado otra serie de estudios no invasivos. Lucas mencionó en voz baja, por fin han admitido que los viejos modelos xenobiológicos son completamente inadecuados. El regalo de la humanidad a la galaxia, respondió Alia, demostrando que lo imposible es simplemente improbable hasta que alguien lo intenta. Su hijo corrió hacia ellos, lanzándose a los brazos de Lucas con total confianza. Padre, el andromeano dice que su mundo natal tiene océanos púrpuras. ¿Podemos visitarlo? Quizás en nuestra próxima gira diplomática, respondió Lucas, alborotando el cabello lila del niño. Tyrion se volvió hacia su madre, sus ojos plateados brillando de emoción. Madre, conecté con la hija del embajador Revik. Me mostró las ballenas de la tierra en sus recuerdos. ¿Te acordaste de pedir permiso primero?, preguntó Ellie con suavidad. Sí, asintió Taran con énfasis. Tal como me enseñaste. Mientras su hijo corría para continuar sus exploraciones, Lucas y Ellie compartieron un momento de discreto orgullo. Lo que había comenzado como un engaño diplomático había culminado no solo en su unión, sino en este hijo extraordinario que representaba el futuro. Un futuro donde los límites, las relaciones entre especies se convirtieron en oportunidades en lugar de barreras. Pensaron que no notaría la sustitución, reflexionó Lucas, repitiendo palabras que había pronunciado años atrás. Ellie completó la idea a través de su vínculo. En cambio, notamos posibilidades que nadie había imaginado. A su alrededor, el personal humano y bertaliano trabaja en perfecta armonía mientras representantes de toda la galaxia discuten el protocolo plateado, el marco para la cooperación interespecies que surgió de su singular unión. Y en el centro de todo, un niño llamado Tyrion, ni completamente humano ni completamente bertaliano, pero perfectamente el mismo, corría riendo bajo los hijos alienígenas, construyendo puentes con cada paso.